Hola, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar a trabajar con un tema nuevo que se llama óxidos, ¿sí? Los óxidos son un tipo de compuesto, un compuesto binario que está formado por dos átomos, ¿sí? Principalmente los óxidos están formados por un átomo de oxígeno más otro elemento, más un elemento X, lo vamos a llamar en este momento. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de óxidos, los óxidos básicos y los óxidos ácidos, ¿sí? Los óxidos básicos son los que se producen entre un átomo de oxígeno, o perdón, una molécula de oxígeno más un metal, y los óxidos ácidos son los que se producen entre la molécula de oxígeno más un no metal. ¿Sí? Son los dos tipos de óxidos que vamos a estar trabajando. Bueno, para realizar óxidos tenemos que trabajar con el estado de oxidación o número de oxidación de los diferentes elementos químicos. Ese estado de oxidación o número de oxidación lo vamos a poder encontrar en la tabla periódica, ¿sí? En la parte, lo que llamamos parte de atrás de la tabla periódica, ¿está bien? Ahí vamos a poder encontrar los estados de oxidación o números de oxidación de cada elemento. Y vamos a observar que algunos elementos tienen números de oxidación positivos y negativos. ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre porque algunos elementos, cuando ceden electrones del último nivel, tienen número de oxidación positivo, tienen un estado de oxidación positivo. Cuando estos elementos ganan electrones, ¿sí? Cuando los ganan en el último nivel, lo que van a adquirir es un estado de oxidación con números negativos. ¿Sí? Por ejemplo, el oxígeno, ¿sí? el átomo de oxígeno, cuando gana electrones, generalmente gana de a dos electrones, y por eso va a tener un estado de oxidación negativo. En cambio, el hierro, por darles un ejemplo, tiene varios estados de oxidación, entre ellos, por ejemplo, cuando entrega dos electrones del último nivel y queda con número de oxidación positivo. Esto, esto nosotros lo vamos a utilizar para poder representar las ecuaciones por las cuales se realizan los óxidos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo una molécula de oxígeno y le sumo hierro, lo que va a ocurrir en la reacción química, si esta flecha indica una reacción química, lo que va a ocurrir es que se va a formar un óxido, ¿sí? Como ocurre en los metales que nos olvidamos afuera en casa, ¿sí? Esos metales se oxidan por acción del oxígeno que está en la atmósfera. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El hierro, uno de sus estados de oxidación va a ser más 2. El del oxígeno siempre va a ser menos 2. ¿Qué tenemos que conseguir nosotros en esta ecuación? Es que la suma de los números de oxidación me dé 0. En primer lugar tengo que conseguir eso. Entonces me fijo, 2 menos 2 es 0. Y yo ya formé el óxido de hierro. ¿Sí? Otra variable, yo les dije que el hierro tiene más de un número de oxidación, sería la siguiente. ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría si en vez de actuar con el número de oxidación más 2, el hierro actuara con el número de oxidación más 3? Ocurriría lo siguiente. Para poder resolver este problema, yo tengo que lograr que esta suma me dé 0, como les dije anteriormente. ¿Cómo voy a lograr que esta suma me dé 0? Si en primer lugar no lo logro. Bien, lo que voy a buscar entre el 3 y el 2 es un múltiplo común menor. ¿Sí? Es decir, aquellos números que aparezcan en la tabla del 2 y el 3 en primer lugar. Si me fijo en la tabla del 3 y en la tabla del 2, los primeros que coinciden, el primer número que coincide es el número 6. ¿Sí? Es el número 6. ¿Cómo logro yo que el 3 llegue a 6 multiplicándolo por 2? O sea, multiplico 2 por 3. Ese 2 va acá abajo. 2 por 3, 6. ¿Por cuánto multiplico al 2 para que llegue a 6? Por 3.
3 por 2, 6. Y ahí sí logré que 6 menos 6 sea 0. Entonces la molécula que yo conseguí es el óxido de hierro. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo. Estos son ejemplos de óxidos básicos, ¿sí? Ambos son básicos porque están formados por oxígeno más un metal, ¿sí? En este caso es el mismo metal que es el hierro. Vamos a ver un ejemplo con un no metal. Bueno, vamos a ver un ejemplo con un no metal. Utilicemos cloro, ¿sí? Bien, por ejemplo, el cloro es uno de esos elementos que yo les mencionaba que tienen más de un número de oxidación, tienen varios números de oxidación. Vamos a usar uno de ellos, por lo menos, ¿sí? Vamos a usar el número de oxidación del cloro número 1. Entonces, cloro va a quedar más 1. Y el oxígeno siempre menos 2. Como ven acá, inicialmente la suma entre los positivos y los negativos no me da 0. ¿Qué tengo que lograr yo? Que me dé 0. ¿Cuál es el múltiplo común menor entre 1 y 2? Si yo hago 2 por 1, va a ser 2. Y si hago 1 por 2, también va a ser 2. ¿Está bien? O sea, el múltiplo común menor entre 1 y 2 es 2. 2 menos 2 es 0. Esta molécula quedaría cloro 2, oxígeno 1. Esto es un óxido ácido porque está formado por un no metal. ¿Sí? Bien. Recuerden que los números de oxidación están presentes en la tabla periódica. ¿Sí? Están presentes en la tabla periódica. Cualquier cosa me escriben, lo vamos a seguir trabajando de todas maneras, este es el inicio. ¿Sí? Bien, espero que estén muy bien, nos vemos en la próxima.